Nunca imaginé que una simple oración pudiera cambiar mi vida entera, hasta que la vida me dejó sin otra opción. Me llamo Lucía, tengo 42 años, nacida en un pequeño pueblo blanco en las montañas de Cádiz. He sido panadera desde los 17, igual que mi padre y mi abuelo, y crecí entre el aroma del pan recién horneado y el eco de los rezos de mi abuela, que cada madrugada, antes de amasar, se arrodillaba frente a una imagen de la Virgen del Rosario. Yo, en cambio, fui perdiendo la fe poco a poco, casi sin darme cuenta. La rutina, las deudas, las pérdidas, todo se fue acumulando. Cuando murió mi madre, algo dentro de mí se apagó. No fue de repente. Fue como una vela que se consume lentamente, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay luz. El horno seguía encendido, el pan se seguía vendiendo, pero yo ya no estaba. Sonreía a los clientes, saludaba a los vecinos, pero por dentro sentía que me hundía en un pozo sin fondo. Una noche, después de cerrar la panadería, me senté sola en el banco de la plaza. Era invierno, hacía frío, y yo no tenía ganas ni de volver a casa. Me sentía invisible. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, con una boina desgastada y un bastón de madera, se me acercó despacio. Pensé que me pediría algo, pero se sentó a mi lado y dijo: «No estás sola, muchacha. Aunque tú no lo veas, hay alguien que escucha todo lo que no te atreves a decir». Lo miré, confundida. «¿Perdón?», le dije. «Dios no ha dejado de verte, Lucía. Él sabe cuánto pesa tu alma». Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía lo que llevaba por dentro? Antes de que pudiera preguntar, se levantó y se fue. Desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me levanté y volví a casa, temblando no solo por el frío, sino por la extraña sensación de haber recibido un mensaje del cielo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que, sin entender muy bien por qué, me arrodillé junto a la mesita de noche. Hacía más de 20 años que no rezaba. Ni siquiera recordaba cómo se empezaba una oración. Pero abrí la boca y las palabras salieron solas. «Dios, si todavía estás ahí, si me sigues viendo, necesito que cambies algo, lo que sea. No puedo más». Y lloré. Lloré como una niña perdida. No fue una oración elegante ni aprendida de memoria. Fue un desahogo, un grito del alma. Me quedé dormida en el suelo, con las rodillas clavadas en la alfombra y el corazón medio roto, pero con una paz extraña envolviéndome. A la mañana siguiente, algo cambió. No fue un milagro espectacular. No aparecieron billetes en mi buzón ni desaparecieron las deudas. Pero al abrir el horno y oler el pan, sentí un leve susurro en mi interior, como una voz que me decía: «Estoy contigo, no estás sola». Y eso, en aquel momento, lo cambió todo. Desde ese día empecé a rezar todas las noches. Al principio, torpemente. A veces solo lloraba. Otras veces agradecía por cosas pequeñas, como un cliente que me dejó propina o un día sin tanto dolor de espalda. Pero cada oración era como una piedra que quitaba de mi corazón. Y poco a poco, comencé a ver señales. Un vecino que me ofreció ayuda sin pedírsela. Una carta inesperada donde me informaban que una antigua deuda había sido saldada por error administrativo. Y un día, el mismo banco que siempre me apretaba, me ofreció refinanciar el préstamo en mejores condiciones. Nada de eso era normal. Nada. La oración no cambió el mundo. Cambió mi corazón. Me hizo ver que Dios nunca me había dejado, que estaba esperando que me rindiera, no por debilidad, sino para dejar que Él actuara. Una tarde, después del trabajo, decidí entrar a la iglesia del barrio. Era pequeña, silenciosa, y olía a incienso y madera antigua. Me senté en el último banco, con la cabeza baja, y cuando levanté la vista, vi la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Sentí que sus ojos me miraban con una ternura que no había sentido ni en los abrazos de mi madre. Fue entonces cuando hice una promesa. «Madre, si esta paz que siento es real, si este camino de oración me está llevando de vuelta a la vida, úsame. Haz de mí un instrumento para llevar esperanza a otros». Y aquí estoy, contando mi historia,
porque creo con todo mi corazón que esta oración, la que nace del alma rota, la que no sigue reglas, la que solo dice, aquí estoy, Señor, puede cambiarlo todo, incluso hoy mismo. Después de aquella promesa frente a la Virgen, algo dentro de mí se encendió. No era una llama grande, no era una emoción que me hacía saltar de alegría. Era más bien como una brasa que se mantenía viva, silenciosa, pero constante. Desde entonces, cada día se convirtió en una oportunidad para orar, no solo por mí, sino por los demás. Empecé a escribir nombres en un cuaderno, vecinos, antiguos amigos, gente que sabía que estaba pasando por lo mismo que yo había vivido. Y por cada uno de ellos, comencé a orar con lágrimas y fe. Una mañana, mientras preparaba una hornada especial para una fiesta patronal, se acercó una mujer al mostrador. Tenía los ojos tristes, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Me pidió una barra de pan, pero cuando fui a darle el cambio, sus manos temblaban. La miré a los ojos y sentí el impulso de decirle, voy a orar por ti esta noche. No sé lo que estás pasando, pero Dios sí. Ella se quedó en silencio por unos segundos y después rompió a llorar. Me contó que su hija estaba enferma, que llevaba meses sin dormir y que ese día pensó en no levantarse más de la cama. Nos abrazamos allí mismo, entre panes y lágrimas, y supe que esa era mi misión ahora. Orar por los que ya no tienen fuerzas para orar. A partir de entonces, cada noche me sentaba frente a la imagen de Nuestra Señora, encendía una vela y le entregaba cada nombre, cada historia. No tenía fórmulas mágicas, solo decía, Madre, intercede. Tú que conoces el dolor de una madre, el silencio de un alma herida, presenta estas súplicas ante tu Hijo, que se haga su voluntad, pero que no falte el consuelo. Y lo más hermoso es que las personas empezaron a volver, agradecidas, testificando que algo había cambiado. Algunos decían que no entendían por qué, pero habían dormido por primera vez en semanas. Otros que habían recibido una llamada inesperada que les devolvió la esperanza. Una mujer incluso vino con un sobre lleno de cartas, diciendo que después de años sin hablar con su hermana, se reconciliaron tras sentirse impulsada a escribirle justo después de nuestra conversación. Yo no tenía el poder para hacer milagros, pero mi oración sí tocaba el cielo. Y el cielo, cuando se toca con humildad, responde. Una de esas noches, mientras oraba, sentí algo diferente. Una presión en el pecho, como si el Espíritu Santo me invitara a hacer algo más. No entendía qué era, hasta que una frase vino a mi mente como un susurro. Escribe lo que viviste. Cuéntalo. Hay otros que también están a punto de rendirse, así que comencé a escribir esta historia, sin grandes pretensiones, solo con la certeza de que alguien, en algún lugar, necesitaba escucharla. Tal vez tú, que estás leyendo esto ahora, te encuentras en la misma oscuridad que yo viví. Tal vez no ves salida. Tal vez has rezado 1000 veces y piensas que a Dios no le importa. Déjame decirte algo que aprendí de rodillas. Una sola oración, nacida del fondo de un corazón sincero, puede mover el cielo entero. No necesitas palabras rebuscadas, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas presentarte ante Él, como estás, con todo lo que eres, y decir, aquí estoy, Señor. Haz en mí lo que tú quieras. La oración no es magia, es relación, es confianza, es rendición. Cuando oramos, no estamos simplemente lanzando palabras al aire, estamos abriendo puertas. Estamos invocando al mismo Dios que partió el mar en dos, que sanó al leproso, que resucitó al muerto, y que sigue hoy, en este preciso instante, obrando en el silencio. Yo no soy perfecta. Sigo teniendo días malos. Hay mañanas en que el horno se estropea, clientes que se quejan, dolores que vuelven. Pero la diferencia es que ahora sé que no estoy sola. Ahora sé que, aunque el mundo parezca caerse, mi alma está firme porque está sostenida por el que nunca falla. Y por eso estoy aquí hoy. Para recordarte que todavía hay esperanza. Que aun si todo parece perdido, si estás cansado, si sientes que tu oración no pasa del techo, Dios te está escuchando. Y si tú no puedes orar, yo oraré contigo.
Con cada palabra de esta historia, te acompaño. Con cada lágrima que dejé en el suelo, te bendigo. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se ha encendido, si sientes que esta historia te habla directamente al corazón, entonces no es casualidad. Dios te trajo, y Nuestra Señora te ha estado esperando. Si sientes que esta oración está despertando algo en ti, te invito, de todo corazón, a unirte a nosotros en este espacio sagrado llamado Corazón Blindado. Aquí, oramos por ti, contigo, y por todos los que sufren en silencio. Suscríbete, comenta tu historia, comparte tu petición. No estás solo. Somos una familia de corazones que oran, que creen, que esperan y que han visto milagros. Un viernes por la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras los olivares que rodean el pueblo, me encontraba cerrando la panadería. Ya había fregado el último molde y apagado los hornos, cuando sentí una necesidad fuerte de volver a entrar en la pequeña habitación donde guardaba la imagen de Nuestra Señora. Era un espacio sencillo, casi improvisado, con una silla de madera, una vela blanca y una Biblia abierta en el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Me arrodillé. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de la madera bajo mis rodillas. Empecé a orar no solo por los demás, sino también por mí. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, sabiduría y, sobre todo, perseverancia, porque a veces, incluso el corazón que ora también se cansa. Y fue entonces, en medio de esa oración sincera, cuando sentí una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Me desperté con el alma en calma, como si el mismo cielo me hubiera abrazado, y a la mañana siguiente ocurrió algo que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Estaba sirviendo un café con leche a un anciano que siempre pasaba los sábados por la mañana. Se llama Don Gregorio, un hombre de pocas palabras, pero mirada amable. De pronto, sin previo aviso, me miró fijamente y dijo: «Ayer soñé con ti. Estabas rodeada de luz, y había una multitud detrás de ti, llorando, orando y sanando». Me quedé sin palabras. Don Gregorio jamás hablaba de sueños ni de religión. Él era de esos hombres de campo, duros, acostumbrados a la tierra y al silencio, pero su voz temblaba al decirlo. Sentí que aquello no venía solo de él. Esa misma semana, comenzaron a llegar mensajes al número de WhatsApp de la panadería. Gente que pedía oración. Personas que decían haber escuchado sobre lo que estaba ocurriendo en la panadera que ora. Incluso un periódico local quiso hacer una nota sobre mi historia. Yo no sabía si aceptar o esconderme. Pero una noche, orando frente a la Virgen, comprendí que cuando Dios hace algo grande, no lo hace para que lo escondamos, sino para que lo compartamos. Así nació la idea de reunir a algunas personas en el patio trasero de mi casa. Nada grande, solo unas sillas, una mesa con pan y café, y muchas ganas de orar. La primera vez vinieron 5 personas, la segunda, 12, la tercera, más de 30. No había micrófonos, ni música, ni altar, solo personas rotas, como yo lo había estado, buscando un rayo de esperanza. Una mujer llamada Estrella llegó una noche con los ojos completamente hinchados de tanto llorar. Su hijo de 17 años había sido diagnosticado con un tumor cerebral. Ella no quería orar, solo escuchar. Pero al final de la reunión, cuando todos se fueron, se quedó sentada en silencio. Me acerqué y la abracé. Esa noche no dijimos ni una sola palabra. Solo lloramos juntas. 2 semanas después, volvió, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Su hijo, según los médicos, estaba experimentando una recuperación inexplicable. Yo sabía lo que había pasado, porque cuando un corazón roto clama al cielo, el cielo responde. No siempre como esperamos, pero siempre con amor. No todo fue fácil. A medida que las reuniones crecían, también llegaron las críticas. Algunos vecinos empezaron a decir que era un espectáculo, otros que lo hacía por fama. Incluso hubo quien me acusó de manipular a la gente con la fe. Eso dolió, pero cada vez que dudaba, cada vez que pensaba en rendirme, algo sobrenatural ocurría. Un mensaje,
una visita, una sanación. Era como si el cielo me susurrara: no te detengas, hay más corazones esperando. Una noche especial, durante una oración al aire libre bajo las estrellas, sucedió algo que jamás olvidaré. Estábamos todos en silencio cuando una niña pequeña, llamada María Luz, se puso de pie. Tendría unos 7 años. Levantó sus manos al cielo y empezó a cantar un himno que nadie le había enseñado. Su voz era tan dulce, tan pura, que todos caímos de rodillas. La atmósfera cambió por completo. Algunos comenzaron a llorar, otros a alabar. Y en medio de esa noche andaluza, con el aroma de jazmín y tierra mojada, supe que el Espíritu Santo estaba allí. Lo supe sin duda. Esa noche, María Luz se acercó a mí y me dijo: la Virgen me dijo que no dejemos de orar, que hay más personas que vendrán, que ella está feliz. Me quedé sin aliento. ¿Cómo una niña tan pequeña podía decir algo tan profundo? Fue entonces cuando comprendí que no era yo. No era mi historia. Era Dios, usando lo poco que yo era para hacer algo eterno. Hoy en día, seguimos reuniéndonos cada semana. Ya no cabemos en el patio. Ahora usamos el salón comunitario del pueblo. Han venido personas de otras provincias, algunos solo por curiosidad, otros buscando un milagro. Y casi todos, al irse, dicen lo mismo: no sé qué pasó aquí, pero me voy diferente. Y eso es lo que hace la oración. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón. Amado hermano, si estás leyendo esto y sientes que tu alma se está removiendo, no lo ignores. Es Dios tocando tu puerta. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas decir: aquí estoy, Señor. Hazme nuevo. Y si necesitas que alguien ore por ti, aquí estoy, porque un día alguien oró por mí. Y mi vida jamás volvió a ser la misma. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que no estás solo, que hay una luz abriéndose entre tus tinieblas, entonces únete a esta familia de fe. Suscríbete a Corazón Blindado, comenta tu historia, comparte tu testimonio. Aquí, nadie te juzga. Aquí, todos caminamos con cicatrices, pero también con esperanza. Me llamo Rosario, y nací en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, rodeada de olivares, caminos de polvo seco y un silencio que, desde niña, me parecía demasiado denso. Mis padres eran personas sencillas. Mi madre, costurera. Mi padre, trabajador en una cooperativa de aceite de oliva. Nunca fuimos una familia ruidosa ni de muchas palabras, pero sí de gestos y de rezos. En mi casa, el rezo del rosario era una tradición que mi abuela Dolores había impuesto como si fuera parte del aire que respirábamos. Yo, sin embargo, crecí con un corazón inquieto, como si siempre estuviera buscando algo más que aquellas oraciones repetidas que no entendía del todo. A los 19 años me fui a Sevilla a estudiar magisterio. Aquello fue como abrir una ventana al mundo, pero también un paso hacia una vida interior mucho más turbulenta. Conocí personas que no creían en nada, otras que lo cuestionaban todo. Me enamoré de un joven llamado Gabriel, estudiante de arquitectura, que tenía un aire místico y rebelde al mismo tiempo. Él me enseñó a mirar el mundo con otros ojos, pero también me alejó poco a poco de aquella fe sencilla con la que había crecido. ¿De verdad crees que rezar cambia algo?, me preguntó una noche en la orilla del Guadalquivir, con la ciudad iluminada detrás de nosotros. Yo no supe qué responder, y ese silencio se quedó dentro de mí como una herida abierta. Durante años intenté llenar mi vida con trabajo, relaciones, metas, pero siempre había un vacío que volvía a recordarme que algo muy profundo, no estaba bien. El punto de quiebre llegó el año pasado. Tenía ya 37 años, 2 hijos y un matrimonio que, a pesar de las apariencias, se desmoronaba por dentro. Mi esposo, José Manuel, trabajaba en una agencia de seguros. Llevábamos años durmiendo en la misma cama como 2 desconocidos. Mis hijos, adolescentes, vivían pegados a las pantallas y apenas me miraban. Una noche, después de una discusión silenciosa en la cocina por algo tan banal como el pan, sentí que ya no podía más. Me encerré en el baño, me senté en el suelo, y por primera vez en años oré. Pero no fue una oración bonita.
Fue un grito, un susurro roto, una mezcla de rabia y súplica. Señor, si sigues ahí, por favor, haz algo. Y algo ocurrió. No escuché una voz, no hubo un milagro inmediato, pero sentí una paz repentina, como si alguien hubiese entrado en ese baño conmigo y me hubiese dicho, sin palabras, te estaba esperando. Desde aquella noche, empecé a rezar cada madrugada, a solas, con lágrimas, con palabras que salían de lo más profundo de mi alma. Y en uno de esos amaneceres, abrí la Biblia al azar. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase se convirtió en mi refugio, en mi alimento. No sabía cómo, pero comencé a cambiar por dentro. La oración ya no era una repetición vacía, era un diálogo vivo, una rendición, una transformación. Y en medio de ese proceso ocurrió algo que nunca imaginé. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café, mi esposo entró en la cocina con los ojos húmedos. José Manuel nunca lloraba. Se sentó frente a mí, bajó la cabeza y murmuró, Rosario, estoy cansado. No puedo más con esta vida que llevamos. No sé qué nos ha pasado. No supe qué decir. Pero por dentro, sentí que esa era la respuesta a mis oraciones. No para arreglar las cosas de golpe, sino para empezar de nuevo. No lo interrumpí, solo lo escuché. Lloró. Confesó sus miedos. Habló de la presión en el trabajo, de la soledad, del peso de aparentar una felicidad que no sentíamos. Aquella conversación fue el principio de una reconstrucción lenta, sincera y dolorosa. Y en medio de ella, la oración se volvió nuestra única guía. Por las noches, comenzamos a rezar juntos, aunque al principio él apenas susurraba las palabras. Con el tiempo, se soltó, se quebró y se entregó también. Mis hijos, al vernos, empezaron a hacer preguntas. Al principio con burla, después con curiosidad. Una noche, mi hija menor, Clara, entró en mi habitación y me dijo, «Mamá, ¿puedo rezar contigo esta noche? No puedo dormir». Aquel momento fue un regalo del cielo. No lo busqué. No lo provoqué. Pero fue el fruto de una semilla regada con lágrimas. Dios estaba cambiando todo, desde dentro. Y fue en ese proceso cuando descubrí algo que cambió aún más mi perspectiva. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino una forma de volver a casa. Una forma de recordar quién eres. De dejar que Dios te reconstruya desde los escombros. Sé que muchos pueden estar viendo este vídeo y sentirse como yo me sentía hace años. Vacíos, confundidos, rotos por dentro. A ti te digo, Dios escucha incluso los suspiros que no te atreves a pronunciar. Si estás aquí, no es por casualidad. Esta oración que estás por hacer conmigo no es un acto cualquiera. Es una puerta, una invitación, un camino que puede cambiarlo todo, hoy mismo. Antes de continuar, quiero abrirte el corazón por un instante. Si has sentido algo en tu pecho al escuchar mi historia, si alguna parte de ti se ha removido como si despertara de un largo sueño, te invito a quedarte con nosotros. Este canal, Corazón Blindado, no es solo un espacio virtual. Es una familia espiritual, un refugio para corazones cansados, para almas que buscan esperanza. Suscríbete si sientes que esta palabra ha sido para ti. Comenta si necesitas oración, si quieres compartir tu historia, si simplemente deseas decir, yo también quiero volver a casa. Estamos aquí contigo, de verdad, no estás solo, y no sabes cuánto puede transformar tu vida una simple frase como, tomo posesión de este milagro.